saber eh, qué porcentaje de estudiantes tienen síntomas de depresión en la población universitaria. Y simplemente vamos a dar un porcentaje. Así que eso sería un estudio descriptivo. O, por ejemplo, cada vez que mirábamos la cadena que había hace algunos meses de actualización de COVID, esa cadena le decía cuántos casos nuevos de la enfermedad había y cuál le decía entonces la incidencia y la prevalencia. Esas son frecuencias. Las frecuencias son formas de describir lo que queremos estudiar. Así que recuerden, describir es dar las características de algo y obviamente cuantificarlas. Así que, ¿podemos tener estudios descriptivos en psicología? Claro que sí. La mayoría de nuestros estudios son descriptivos. Ahora bien, generalmente se consideran que son muy superficiales porque, por ejemplo, yo puedo saber qué porcentaje de los estudiantes tienen depresión. Perfecto. Pero ¿qué porcentaje no me dice o no me explica por qué estos estudiantes tienen depresión? Así que se queda corto. Al final son estudios meramente epidemiológicos y, como les digo, superficiales. En cambio, el segundo bloque o el segundo alcance que veremos son los estudios relacionales y acá también podemos poner los estudios comparativos como equivalentes. Y acá básicamente queremos comparar o asociar variables. Las comparaciones se hacen entre grupos, por ejemplo. Usted vio en método 2 estadígrafos relacionales, por ejemplo, vio la R de Pearson, tal vez vio la Rho de Spearman, vio chi cuadrada. Todos estos estadígrafos lo que quieren ver es si dos variables coexisten, si dos variables se llevan bien de alguna u otra manera. Y dentro de lo comparativo, usted vio posiblemente cómo hacer una T de Student y un análisis de varianza. Estas son formas de comparar grupos. Ahora, en el tercer nivel, el nivel más profundo que podemos tener, caen los estudios explicativos. Permítanme. Bien, los estudios explicativos son aquellos que nos dan el porqué de las cosas, por qué ocurre algo. Así que cuando preguntamos por qué ocurre algo, claramente estamos hablando de causa y efecto. Eso es una explicación, determinar la causa y los efectos. Solo que ya aprendimos en métodos anteriores que en realidad una forma en que tratamos o le llamamos a estas causas son variables independientes, es lo mismo. Y en lo que recaen los efectos se le llama variables dependientes. Así que recordemos, variable independiente, variable dependiente. Y quiero que noten algo porque muchas veces cuando operacionalizamos nuestros proyectos cometemos un error. Vean que la variable independiente y dependiente lo tenemos como parte de los estudios explicativos, pero no para estudios relacionales y no para estudios descriptivos. Así que si su estudio no es explicativo, es mejor que no mencionemos variable independiente y dependiente. Hay excepciones y son los diseños experimentales, pero en estudios no experimentales es mejor no hablar de variable independiente ni variable dependiente, solo hable de variables. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características de las variables independientes? Es que en primer lugar se pueden manipular y se supone que son las causas que dan origen o producen cambios en un fenómeno y normalmente la variamos como una BI. Así que en cuanto a la manipulación, vamos a aprender un poquito más en métodos 4, pero igual es importante mencionarlo para el trabajo que haremos en métodos 3, por lo menos como, que lo tengan como referencia. Contrario a las variables independientes están las dependientes. Así que cuando manipulamos la independiente, vemos los cambios en una dependiente. Y normalmente esto se abrevia como una variable dependiente. Así que, por ejemplo, imagínense esto. Imagínense que yo crea que haber tenido COVID-19, haber tenido no COVID-19, va a causar cambios en, por ejemplo, la actitud hacia la severidad de la enfermedad. Es decir, que yo tengo la hipótesis de que las personas que han tenido un diagnóstico positivo van a estar más preocupadas por el COVID-19 que quienes no lo han tenido. Ahí tenemos la causa que sería
la infección por COVID-19 y el efecto que sería la percepción de severidad de la enfermedad. Veamos otros ejemplos. Hay algo que se llama horas efectivas de clase, y esto es cuánto tiempo de la hora de clase el profesor pasa realmente dando clase en temas académicos. No, por ejemplo, preparando el data, pasando listas, eh, etcétera. Eso no cuenta como tiempo efectivo. Así que un ejemplo podría ser que yo crea que las horas efectivas de clase que da el profesor causan cambios en el rendimiento académico de los alumnos. Horas efectivas, en este caso, es la variable independiente, el rendimiento académico es la variable dependiente. Ahora, qué bien, ese es un modelo de dos variables, se le conoce como bivariado, pero en el mundo real hay muchas variables que influyen sobre otras. Por ejemplo, si usted alguna vez le ha ido mal, perdón, si usted alguna vez le ha ido mal en una clase, podría ser que una parte, porque le fue mal, es porque tal vez el profesor divagaba mucho y no se concentraba en dar temas propios de la clase. Puede ser. Pero posiblemente hayan muchas otras variables que expliquen su rendimiento académico, porque la mayoría de los fenómenos son multivariados por naturaleza, es decir, muchas variables influyen en ellos y difícilmente vamos a encontrar modelos tan sencillos como el que tenemos acá. Así que cualquier otra variable que usted no contemple en su estudio, pero que pueda contaminarlo, cuando hablo de contaminar me refiero a que pueda ser una variable independiente y no contemplada, se le llama como una variable extraña. Por ejemplo, yo puedo decir que sí, las horas efectivas de clase afectan el rendimiento académico, pero ¿qué pasa si estoy dando clases en un aula que está sumamente deteriorada o si los alumnos tienen que estar sentados en el suelo, o si no hay luz, o si no tenemos, si las pizarras están tan negras que ni siquiera el marcador se ve? Eso también puede influir, es una variable extraña. O podemos tener un profesor que respeta mucho el tiempo de clase, pero el alumno no durmió bien ese día, así que afecta su rendimiento académico en un examen. Así que recuerden, todas esas variables independientes no contempladas en el estudio se le conoce como variable extraña. Y ya voy a dar un espacio para preguntas y respuestas, pero otra cosa que tenemos que tener muy claro es cómo puedo atribuir la causalidad. La mejor forma es por medio de experimentos y cuidando bien los estadígrafos que usamos. Por ejemplo, podemos hacer uso de ANOVA, de Student, algo que se llaman regresiones, y otro tipo de estadígrafos. Y algo muy importante, la correlación entre variables no implica la causalidad, pero la causalidad sí implica correlación. Esta es una de las reglas de oro en investigación y en estadística. Que dos variables existan juntas no significa que una cause la otra. Siempre tenemos que tener presente que la causa debería de ir antes del efecto. Entonces, veamos un poquito de eh, esta premisa de que la correlación no implica causalidad. Déjenme ver. Ah, no tengo en esa presentación. Pero bien, déjenme buscar rapidito algo. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. No, Lick. Ok, No, si no, solo déjenme encontrar un ejemplo que me parece sumamente interesante. Bien, hay algo que es muy cierto, aunque parezca que es mentira, que es algo inventado. Existe una correlación entre cuánto chocolate consumen los países y cuántos premios Nobel de ese país hay. Sé que eso parece irrisorio, parece muy casi imposible de que suceda, pero sucede. Y acá vemos la figura que lo demuestra, es capturado en una investigación. Los países que más chocolate consumen también tienen más ganadores de premio Nobel por cada 10 millones de personas en la población. Y los países que menos chocolate consumen
tienen menos ganadores de premio Nobel. Y que conste, esta es una correlación muy significativa. Es significativa al 0.9999 de confianza. Es decir, que es muy, muy fuerte que se haya presentado esto. Pero por favor, ayúdenme ustedes a interpretar esto. ¿Cómo interpretan ustedes esta figura que tenemos acá? Esa premisa de que mientras más consumen chocolate los países, más premios Nobel ganan sus pobladores. En otras palabras, se imagina que yo soy un tomador de decisión, yo soy el ministro de Educación de Honduras, y leo esto. ¿Cuál va a ser mi conclusión si creo que esto implica causa y efecto? ¿Qué haría yo? Diría, bueno, si quiero que los hondureños comiencen a ganar premio Nobel, ocupo darles más chocolates. Ocupo que en todas las escuelas haya chocolate y que a cada adulto se le dé chocolate. Y así vamos a empezar a ganar premios Nobel como país. ¿Cuál es el error en mi lógica con lo que le estoy diciendo? ¿Por qué me estoy equivocando? Puede ser porque no influye otras variables. Por ejemplo, podría ser, como puede ser la educación también, que influye en las variables de cómo ganar un premio Nobel, por ejemplo. Podría ser, totalmente de acuerdo. Puede ser entonces que lo que estamos viendo acá sea una relación espuria, es decir, por pura casualidad. Estas dos variables coexisten por pura casualidad y sin tener nada que ver, eh, se da esta relación. Pero como bien dice la compañera, no podríamos atribuir causalidad. Yo no puedo decir comer más chocolate hace que ganemos más premios Nobel. Y este es un ejemplo muy claro, muy, muy claro, que nos refuerza esa premisa de que dos variables estén correlacionadas no implica que una cause cambios en la otra. Porque también yo pude haber pensado, si interpreto mal esta gráfica y confundo la correlación con causalidad, también pude haber dicho que mientras más premios Nobel hay en los países, esto hace que la gente tenga más ganas de comer chocolate. Y eso también sería una conclusión igual de ridícula como la anterior. Entonces recuerden, correlación no implica causalidad. Esa es una regla de oro. Y esta es otra imagen que lo demuestra muy bien. Ustedes ya han escuchado seguramente que hay mucha gente que no cree en las vacunas, que cree que las vacunas son dañinas para para el organismo. Cree que los niños que se vacunan, o las madres creo que son que se vacunan, pueden desarrollar autismo o pueden desarrollar síndrome de Down. Esa es una creencia muy popular que no está basada en ciencia. Y lo hacen porque creen que hay una causalidad, pero en realidad lo que hay es una correlación y muy débil al respecto. Entonces vemos esta imagen. Estos niños tienen autismo. Estos niños fueron vacunados. Por tanto, la vacuna les causó el autismo. Ahí hay una falacia lógica, hay un error en la lógica. Estos niños tienen autismo. Estos niños tienen osos de trapo. Por lo tanto, el oso les causó el autismo. Todos los gatos tienen cuatro patas. Este animal tiene cuatro patas. Por lo tanto, este animal es un gato. Este es un ejemplo claro. Todas estas tres casos nos presentan relaciones. Nos dicen que dos cosas coexisten juntas, pero claramente eh, no implica causalidad. O sea, hay que tener bien claro esa distinción entre causa y efecto y que algo simplemente sea correlacional. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunta, ¿pueden escuchar ya el karaoke de mis vecinos? Si no, No sería mucho. muy No se escucha. No le escucha nada. es que yo sí lo escucho y me distrae, lo siento. Bueno. Ahora, una cosa es hablar de enfoques y otra cosa totalmente distinta es hablar del diseño de investigación. Y las dos grandes clasificaciones de diseños cuantitativos son experimentales y no experimentales. Así que
Los diseños experimentales, esto sí lo vamos a ver súper rápido porque aplica más para métodos 4, nuevamente solo es para refrescarlo. Un diseño experimental es aquel donde intencionalmente hay manipulación de variables y siempre lo que se manipula es la variable independiente. Por otro lado, se mide la variable dependiente. In- lo ideal sería que haya cierto control sobre variables extrañas y hay grupos hechos al azar. Les voy a dar un ejemplo de un experimento que hicieron los alumnos hace un tiempo. Eh, Estábamos todavía en clases presenciales, hace como 3 años creo que fue. Querían saber si estar presionando a un grupo de alumnos de que ya se iba a acabar el examen, a eso le llamamos presión de tiempo, afectaba el rendimiento que tenían en una prueba de matemática. Entonces, tenían 30 personas. La dividieron entre grupos. A un grupo eh, no se le decía cuánto tiempo tenían para hacer esta prueba de matemática. Al grupo siguiente se le decía al inicio que tenían 15 minutos para hacer la prueba de matemáticas. Y al último grupo le decían cuánto tiempo faltaba en cada minuto. O sea, le decían, faltan 14 minutos, faltan 13 minutos, faltan 12 minutos, 11, 10 y así sucesivamente. Así que, dame un segundito. Muy bien. Así que, en ese ejemplo que hicieron mis alumnos, el primer grupo que no era sometido a ningún tipo de tratamiento, no había manipulación del tiempo, ellos no sabían que había un tiempo límite, no se les presionaba de ninguna manera para que hicieran su prueba numérica de matemática. Ese era el grupo de control. El otro grupo era un grupo experimental donde al inicio le decían que iba a tener 15 minutos para hacer la prueba. Y el otro grupo experimental era el que le decían cada minuto cuánto tiempo faltaba. ¿Qué era mi variable independiente? Mi variable independiente era la presión de tiempo. ¿Y cómo la manipulaba? Pues a unos no le decía cuánto tiempo ocupaban, a uno le decía cuál era el tope y a otro le recordaba cada minuto cuánto tiempo faltaba. Así estoy manipulando una variable. ¿Y qué es lo que estoy midiendo? Lo que estoy midiendo es qué también le va en la prueba de matemática que ellos hicieron. Así que eso es un diseño experimental sencillito que ellos hicieron para métodos 4. Bien, en esto no nos vamos a meter. Nuevamente, lo vieron en métodos 1, pero es más para métodos 4. Ahora, en contraposición a los experimentos están los que se llaman diseños no experimentales. Esto es justamente el diseño que vamos a usar en nuestra clase de métodos 3. Acá usted no manipula variables, solo mide las variables que le interesan. Así que, por ejemplo, usted quiere medir la actitud hacia el uso de mascarillas. Usted no va a manipular, hacer un mensaje promoviendo el uso de las mascarillas, no va a manipular nada de ninguna forma. La gente ya tiene una actitud hacia el uso de las mascarillas, usted solo va a ir y lo va a medir. Así que cuando solo hace medición sin manipulación, es un diseño no experimental. Y estos diseños se dividen en dos tipos, transversales y longitudinales. Transversales que recolectamos los datos en un solo momento del tiempo y longitudinales que lo hacemos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, todos los estudios que hagamos en esta clase serán transversales. Usted, por ejemplo, va a diseñar la escala, la va a aplicar a ciertas personas para esta clase. O sea, en un mes y medio vamos a estar todos aplicando nuestras escalas y cheque. Usted no vuelve a saber nada de sus informantes, no les vuelve a aplicar la escala un mes después, 2 meses, 3 meses, para ver si su actitud está cambiando, ¿no? Como solo lo hacemos en un momento, a eso le llamamos un diseño transversal. Si fuera longitudinal, sería como el caso que les comenté de cada mes vamos a ir midiendo la actitud de las personas hacia el uso de mascarillas para ver si cambia o no cambia esta actitud. Así que recuerden, transversal, un solo momento, longitudinal, a lo largo del tiempo. Y esto es algo que también nos interesa mucho porque es parte de lo que vamos a profundizar en esta clase. ¿Cómo recogemos datos cuantitativos? Bueno, podemos recoger datos mediante observación estructurada específicamente. Por ejemplo, yo puedo tener una lista de chequeo
Y cada vez que un alumno bostece, yo voy a marcarlo, que ese alumno bostezó. Eso sería una observación estructurada y al final yo voy a poder sacar frecuencias. ¿Cuántos alumnos bostezan en clase? ¿O cuánta gente habla por su celular en la clase? Y ahí tengo algo estructurado. Puedo hacerlo también mediante cuestionarios cerrados. Por ejemplo, mediante preguntas de sí y no, o le puedo preguntar a alguien, por favor, indique si usted ha tenido COVID-19. Sí y no, eso es un cuestionario que tiene preguntas cerradas. También lo puedo hacer mediante escalas, y precisamente en las escalas es donde vamos a dedicar más tiempo de nuestra clase. Por ejemplo, yo le puedo dar a usted un argumento y le pido que lo evalúe, que me diga su grado de acuerdo o desacuerdo con ese argumento. Yo le puedo decir, por ejemplo, las clases de investigación me parecen aburridas. Ese es el argumento. Y usted tiene que decirme si está de acuerdo, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, indiferente, etcétera, con mi argumento. Esa es una escala. Y también podemos medir mediante test objetivos que ya están previamente validados. Por ejemplo, si quisiéramos medir inteligencia, ya sabemos que hay escalas de inteligencia que están previamente diseñadas. Si queremos medir, qué sé yo, deterioro cognitivo, sabemos que hay escalas, test, que ya están validadas. En esa última es precisamente lo que usted aprende a hacer en medición 1, 2, 3, 4. Mientras que en métodos 3 nos vamos a enfocar un poquito más en escalas y tal vez un tantito en cuestionarios cerrados. Y bien, de diseños cualitativos ya hemos hablado. ¿Hasta acá hay alguna pregunta con lo que hemos mencionado? Muy bien, si no hay pregunta, solo quiero rápidamente comentarles cómo son los diseños mixtos. Recuerden que los mixtos son donde combinamos investigación cuanti y cualitativa. Y tengo dos posibles diseños mixtos. Los que se llaman diseños concurrentes y los que se llaman diseños secuenciales. Los diseños concurrentes es que hacemos lo cuantitativo y lo cualitativo al mismo tiempo. Por ejemplo, creo que yo les comenté que estaba haciendo una investigación de daño moral en personal médico con un equipo de la maestría, más bien una de nuestras practicantes de 800 horas que coordina esa investigación. Entonces, por un lado, aplicamos una batería de pruebas psicológicas para medir depresión, ansiedad, daño moral, tal vez se me escape otra variable por ahí, y clara luminosa de la personalidad. Pero paralelamente, estamos haciendo entrevistas con personal médico y con personal de enfermería. La idea es que después podamos integrar los resultados de la investigación, los hallazgos cuantitativos, darle sentido con los cualitativos y viceversa. Es concurrente porque los dos datos se levantan y se interpretan al mismo tiempo. Eso es una investigación concurrente. Ocurre al mismo tiempo los dos componentes. En cambio, en lo secuencial, el enfoque 2 depende de los resultados del enfoque 1. Por ejemplo, yo hago primero una investigación cualitativa y sobre ese amparo de la investigación cualitativa, yo hago una cuantitativa. Y podría ser lo contrario, ¿cierto? Primero hago una investigación cuantitativa y después hago una cualitativa para llenar los vacíos o comprender mejor lo que sale en el primer enfoque. Por ejemplo, en mi tesis de doctorado estoy haciendo ese diseño básicamente. Ya terminé la parte cuantitativa. Mi tesis trata de qué hacer para que a los estudiantes les guste la investigación. Entonces hice el levantamiento cuantitativo, hice una super batería, una gran batería de cuestionarios, escalas, etc. Ya tengo los resultados. Ahora, para el enfoque 2, voy a hacer entrevistas con estudiantes, con profesores de maestría, de pregrado, asesores de tesis, para comparar con ellos los resultados, ver si tienen sentido y poder darle lógica a los hallazgos que encontré en lo cuantitativo. Así que estas serían como las dos premisas para diseños mixtos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Si no, les recuerdo, leamos un poquito el libro de Samperin. Tenemos ese primer capítulo, que es parte de las lecturas de la clase. Explica muy bien muchas de las cosas que hemos venido hablando y le puede servir para reforzar algún contenido que se pueda escapar por ahí.
Así que no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Yo tengo una pregunta, Lick, pero no es de la clase. Bueno, sí es de la clase, pero no del tema que está tocando. Es de los grupos. Sí, hoy ¿Cuántas vamos a hablar de eso. personas? Ah, bueno. Sí, Sí, pero porque hagan la pregunta, sí, si no se me va sí, a de olvidar a mí. cuántos, más que todo de cuántos iban a ser los grupos y si usted los va a crear. Bien, si gusta, hablemos de eso ahorita para ya sacar ese tema, porque si no se me va a olvidar. Eh, Van a ser grupos de 5 personas cada uno. Si mal no recuerdo, en esta clase somos 35, así que serían 7 grupos. 7 grupos de 5. Definitivamente no pueden haber más de 5 personas por grupo y los pueden hacer por afinidad. Y en el campus virtual, si me permiten, en el campus virtual, una vez que ustedes ya armen sus grupos, hay un espacio para que los puedan registrar y si yo puedo saber quiénes están en su grupo. Veámoslo ahorita. Licenciado, Dígame, estimado. es solo una persona, la verdad, la que tiene que subir el listado. Exactamente. Sí, solo una Gracias. persona lo subo a la orden. Acá van a ver que hay una ficha de registro de grupos de trabajo. Entonces, esta ficha solo la van a llenar una vez, una sola vez. Y solo una persona del grupo, el coordinador del grupo preferiblemente. Acá se identifican si son de métodos 3, si son de métodos 4. Pone el nombre completo del coordinador del grupo, el número de teléfono del coordinador, el correo electrónico del coordinador y el nombre de cada uno de los integrantes. Y le dan submit. Entonces, si tal vez podamos hacer eso y para nuestra clase de lunes ya tenemos más o menos definidos los grupos, o si hay problema, lo discutimos ese mismo lunes, sería magnífico. Organizarse, grupos de 5 y meterse a llenar esta ficha. ¿Les parece? Listo, Lick. Está bien, Sí, Nick. perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta respecto al tema, respecto a la clase? Si no, yo les quiero enseñar una investigación que es explicativa de naturaleza y que es de una escala, precisamente que diseñamos con un compañero, él es del área de ciencias económicas. Y para que vean cómo los resultados de la escala pueden dar espacio a, a estudios explicativos y con diseños no experimentales. Bien, vean, eh, no sé quiénes de ustedes son de Tegucigalpa o quiénes anteriormente estaban matriculados en una CU, pero bueno, si no conocen, este es el puente peatonal que está fuera de la U. Y siempre pasa algo, siempre. La gente no usa el puente peatonal. Eso es como algo muy común de ver. Entonces, con este amigo, estábamos pensando en por qué la gente no usa puentes peatonales. Hicimos un estudio mixto, en realidad acá solo está lo cuantitativo reportado. Pero bueno, en primer lugar, fuimos a visitar todos los puentes peatonales del Distrito Central. Todos. Vamos a ver inclusive, si tengo acá algo que mostrarles. Y a todos los puentes del distrito le tomamos fotos, a todos, para ver las condiciones de infraestructura y para ver otras cosas. Queríamos ver también si había gente que, que no estaba cruzando, por ejemplo, el puente, cosas por el estilo. Hay una foto que me encanta, es mi foto favorita, en un puente y un perro de la calle cruzándolo. Entonces, bueno, esa fue una parte del estudio, observación cualitativa. Después diseñamos este cuestionario que van a ver los resultados y también hicimos rondas de entrevista. Nos estábamos acá donde tomamos la foto y si mirábamos que alguien cruzaba el puente, lo íbamos a entrevistar. Y mi compañero, si miraba que alguien no cruzaba el puente, le iba a entrevistar. Y en base a eso hicimos un modelo para explicar por qué la gente no usa el puente peatonal. Pero antes me gustaría saber su opinión. ¿Por qué creen que la gente no usa el puente peatonal? Por los asaltos, Lick. ¿Por los Por no asaltos? subir gradas. ¿Por no subir gradas? Por ¿Qué más? pereza. Pereza. Por el tiempo Bueno, también. puede ser tiempo. Veamos Ahorro ahora de lo que tiempo. nos dicen. ¿Vale? Ahorro de tiempo.
puede ser por ahorro de tiempo. Y esos elementos todos salieron en nuestro análisis, que consta. Esta es una imagen curiosa que nos muestra los puntos negros, donde hay puentes peatonales, y los puntos blancos son las muertes por atropellamiento de los últimos años. Y acá pueden ver que muchos de los atropellamientos se dan en espacios donde hay puentes peatonales. Otros no, claro, pero muchos sí se dan ahí. Entonces veamos los resultados de nuestro estudio. Vamos a ver. Vean, el mayor predictor para no usar un puente es que voy a la carrera. Eso es lo que más predice. También, pensar que es más rápido cruzar la calle predice que alguien no use el puente peatonal. Que el puente peatonal, vamos a ver qué otra era, acá. La pereza, pereza explícitamente, laziness es pereza, es otro de los predictores para que la gente no use el puente peatonal. Pensar que usar el puente peatonal es cansado, es otro elemento, y la mala infraestructura de los puentes peatonales. Esas 5 variables me explican por qué la gente no usa el puente peatonal. Ahora fíjense en algo. Alguien dijo acá, eh, por temor a ser asaltado. Y es cierto, cuando hacíamos entrevistas y cuando hacíamos el levantamiento de datos, la gente decía eso muy seguido. Nos da miedo que nos asalten. Inclusive por acá tenemos estos indicadores. Creo que es posible que me asalten usando un puente peatonal. Creo que hay muchos asaltos en los puentes peatonales. Creo que son lugares seguros, etc. Pero ¿qué pasa? Al final, tanto el que cruza el puente como cruza la calle tiene miedo a que lo asalten. Todos tenían miedo a que lo asaltaran. Eso no era un determinante entonces. Era una constante. Así que lo que realmente diferencia a quienes usan el puente y quienes no lo usan es eh, precisamente esas 5 variables que mencionamos anteriormente. Así que ven, acá podemos ver un diseño no experimental, transversal, realmente en un estudio mixto, aunque acá solo se reportan los datos cuantitativos, y al final es algo explicativo lo que se quiere hacer. ¿Por qué la gente no usa los puentes peatonales? Recuerden, cuando quiero saber el porqué de algo, eso significa explicación, causa y efecto. No sé si tienen alguna duda con esta investigación. Y muy bien, si no, les voy a mostrar un último ejemplo, con escalas y todo. Y esto es algo que sí me interesa saber. Miren, típicamente a muchos estudiantes no les gustan las clases de métodos. Y yo sé que estamos en una clase de métodos y todo, pero con suma sinceridad me lo pueden decir. Yo inclusive ya me gustaría saber su opinión. ¿Por qué creen que a la gente no le gustan las clases de investigación? O puede ser, le gustan las clases de investigación. Bueno, según mi opinión, Lick, es que hay licenciados que no son muy claros al momento de explicar algunas cosas. Por ejemplo, hay términos que son como muy confusos. Y creo que también tiene que ver la parte matemática, porque por lo menos en método 2 se ven números, hay gente que no le gustan los números también. Excelente, excelente. Y eso es realmente muy congruente con lo que encontramos en la literatura, lo que la compañera ha dicho. ¿Alguien más que me pueda decir? Sí, buenas tardes. En lo personal, a Buenas mí tardes. no me gusta, bueno, sí es bonita la clase y todo, pero es que a veces se mete mucho con lo de norma JAPA y cada año hay actualizaciones nuevas, ¿verdad? Entonces creo que a la hora de hacer informes, creo que para todos es un poquito tedioso al haber de que algunos compañeros todavía no manejan bien lo de las normas JAPA, entonces eso tiende a ser un poquito tedioso. Totalmente de acuerdo. Muy, muy de acuerdo con la compañera. ¿Y alguien más que me quiera compartir? Miren, yo tengo una exalumna, creo que ya se graduó incluso, que llevó 3 de los 4 métodos conmigo. Y todas las clases, lo único que me decía es, no aguanto su clase, ya quiero terminarla. Pero bueno, me da risa porque era bien sincera, por lo menos. Ahora, ¿algún comentario más? De que alguien se había unido. ¿Algún comentario más de por qué alguien, puede ser usted o puede ser alguien que conozca, no le gustan los métodos?
Licenciado, creo que ¿Sí? a veces puede ser el hecho de buscar la información. Hay gente que eso le resulta muy tedioso o no le gusta estar investigando mucho, ya cuando toca hacer la parte del marco teórico. Sí, es cierto. Puede ser bien brusca la búsqueda de información a veces. Y más que muchas veces nos matamos buscando información y se le enseñamos al profesor y el profesor nos dice, no, esta fuente no sirve o algo por el estilo. Así que entiendo que eso pueda desanimar mucho. Pues les voy a enseñar un poquito de esta investigación, incluyendo las técnicas que se usaron para recoger datos. Y después les voy a enseñar un poquito de los resultados. Vean, cuando hablamos de una escala, esos son ejemplos de los ítems que llevan. Por ejemplo, este es de una escala de actitud hacia la investigación. Evito hacer trabajos que requieran de investigación. Soy ordenado en mis actividades de investigación. Estoy usando afirmaciones acá. A mi parecer, la investigación contribuye a resolver problemas sociales. Algunos de estos argumentos denotan aspectos positivos, es decir, que a alguien le gusta la investigación, y otros denotan aspectos negativos. También incluimos acá la parte de satisfacción con la enseñanza de las asignaturas de investigación. Vean, por ejemplo, disfruté llevar las clases de investigación. Creo que mis profesores tenían buenos métodos de enseñanza, lo que la compañera decía. Creo que el contenido de la clase está actualizado. Creo que me ha servido el contenido de la clase. O creo que los profesores estaban debidamente capacitados. Estos son escalas. Ahora les voy a enseñar los resultados. Y esto me ha parecido interesantísimo realmente. Nuevamente, esto es un estudio. Lo que les voy a mostrar, cuantitativo, es transversal y les voy a enseñar la parte explicativa. Vean, al final, ¿qué determina que a un alumno le guste la investigación? Teníamos 26 variables acá. O sea, teníamos un montón de variables, en otras palabras. Y de todas esas variables que teníamos, las que salen que son significativas, la más importante es qué tan satisfecho está usted con la clase de metodología de investigación. En otras palabras, qué tan actualizado está el contenido, qué tan bueno sea el maestro para dar la clase, que usted perciba que el maestro está realmente preparado para dar esa clase, es lo que más influye en que a usted le guste la investigación. Eso es interesante, justo lo que la compañera dijo, era lo que más predice el gusto por la investigación. Por otro lado, la gente que tiene una tendencia empírica, es decir, yo creo que para conocer la realidad, tengo que ir, observar, hacer experimentos, cuestionarios, preguntarle a la gente las cosas, es a la gente que más le gusta la investigación también. En cambio, las personas que dependen más de su intuición, es decir, son más de hunches, más de toma de decisiones viscerales. Por ejemplo, para conocer o para hacer una decisión, yo voy a tomarla en base a lo que yo intuyo, que es a mis sentimientos, por ejemplo. Eso hace que a la gente no le guste la investigación. Así que si usted es intuitivo, le va a gustar menos la investigación. Y otro elemento es tener una apertura reflexiva. Esto significa que usted esté abierto a nuevas ideas. Si usted es una persona muy cerrada, no le va a gustar la investigación según este modelo. Y finalmente, cuántos cursos de investigación usted lleve es algo que ayuda a fomentar que a la gente le guste la investigación. Así que estos son pues algunos de los resultados de este estudio. Y vean lo que se quería alcanzar acá para que discutamos si se logró o no. Recuerden que les decía, al final, lo que queremos hacer en una investigación cuantitativa es medir variables. Pregunto, ¿en esas dos investigaciones que le mostré, se logró medir las variables? Sí, claro que sí. Medíamos las actitudes, medíamos, por ejemplo, la apertura de las personas al pensamiento crítico y cosas así. Segundo, dijimos que era un diseño no experimental. Los alumnos ya tenían esta actitud. Yo solamente la medí. Por ello es un diseño no experimental como el que ustedes van a hacer. Y tercero, dijimos que tenía un alcance explicativo. Es decir, queríamos saber por qué pasan las cosas. Determinar causa y efecto.
Y eso, de alguna manera, también se logra en las dos investigaciones que les enseñé por qué suceden las cosas. Así que ven, este ha sido como un súper repaso de eh, métodos 1 y por lo menos a nivel conceptual, de concepto nada más, algunos elementos de métodos 2. Sin entrar obviamente en la práctica, que después lo vamos a ver cuando corresponda. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Una pregunta, alguna duda? Todo claro. Perfecto. Entonces, si todo está claro, y están seguros de que todo está claro, revisemos rápidamente de qué vamos a hablar la otra semana y pasamos nuestra lista de asistencia por hoy. Denme un segundito. Licenciado, solo una pregunta acerca de la investigación suya. ¿Sí? ¿Cómo llegó a pensar de que, por ejemplo, las personas intuitivas son las que menos investigan, los que no llegan a gustar la investigación, por ejemplo? Ok, ahorita le explico, y realmente que es una muy buena pregunta. Dentro de mi trabajo de tesis, permítanme, dentro de mi trabajo de tesis, incluí una escala que ya estaba previamente validada. Y en esa escala, precisamente lo que se mide es la orientación epistémica. Cada una de las variables que les comenté se mide mediante un instrumento. Por ejemplo, esta escala es para actitud hacia la investigación. O, por ejemplo, la otra escala que les leí es para saber si la gente está satisfecha o no con las clases de métodos. Tenemos un poquito más abajo. Esta que es de orientación epistémica, donde acá habla de empirismo, intuición y racionalismo. Por ejemplo, una pregunta dentro del empirismo es, en nuevas situaciones adquiero conocimiento basándome en observaciones y experiencias prácticas. Mientras que en intuición una pregunta podría ser, me tiendo a tomar decisiones basadas en lo que siento, que es correcto o verdadero para mí. Entonces, así como ustedes van a hacer en la clase, al final lo que hago es sumar los ítems que pertenecen a un solo factor. Entonces, sumo los resultados de los ítems que corresponden y así puedo sacarlos totales. Entonces, para contestar su pregunta, cada una de las variables que enlisté tiene una escala que la mide. Entonces, por ahí más o menos es donde se hace. Ah, está bien. Muy bien, gracias por la pregunta. Y veamos nuestra planificación para la siguiente semana. Para la siguiente semana vamos a comenzar a hablar acerca de justo lo que hablaba otra de las compañeras. Búsqueda de la bibliografía y también vamos a comenzar a hablar de normas APA. Les voy a enseñar más o menos cómo usar algunas herramientas que pueden facilitarles bastante el trabajo de búsqueda de la literatura en general. Así que, y nuevamente el manual de normas APA está en su plataforma, así que les recomiendo mucho, pero mucho, mucho que lo usen. Bien, así que ¿Y eso la para la primera siguiente tarea semana. cuándo la vamos a entregar? La primera tarea se entrega el último día que está marcado. En este caso, acá tenemos la tarea 1 y el último día es el 25 de febrero. Para ese día se entrega, compañero. Ah, ok, gracias. A la orden. Y bien, pasemos entonces a nuestra lista de asistencia. Muy bien, Gabriela Cardona. Sí, creo que esa lista es de métodos 4. Sí, es de métodos 4, disculpen. Yo le iba a preguntar que qué onda que ponía 2020 ahí. Sí, es de métodos 4, disculpen. Asistencia método 2021, acá está. Ah, no, sí estaba bien, pero está en la hoja equivocada, acá está. Bien. Alejandra Victoria. Presente, Muchas gracias. Mercy Escobar. Presente, licenciado. Gracias. Rosalía Villatoro.
Presente, Lick. Gracias, Cindy Díaz. Presente, Lick. Gracias, Stephanie Michelle. Presente, Lick. Gracias, Jocelyn Raquel. Presente. Gracias, Jocelyn. Carlos Ramos. Presente, licenciado. Carlos. María José Lobo. Presente. Gracias, María José. Erika Selena. Presente. Hola, Erika, gracias. Carlos Andrés. Presente, Lick. Y le puso fecha 2020. Arriba. Ay, pucha, todavía no me acostumbro. Gracias, ahorita ya voy a hacer la corrección. Gracias por notarlo. Lucía Claudino. Presente. Gracias, Lucía. Lucy Marián. Presente. Gracias, Lucy. Lauren Alejandra. Presente. Gracias, Ana Sofía. Presente. Gracias, Lilian Paola. Presente. Gracias, Alejandro Yared. Presente. Gracias, Dorian Laínez. Presente, Lick. Gracias, Dorian. Tesla Espinal. Presente, Lick. Gracias, Tesla. Héctor Daniel. Presente, Lick. Gracias, Joshua Morales. Presente, Lick. Joshua. Jenny René. Perdón, Johnny René. Presente. Gracias. Presente. Gabriela Nicole. Presente. Gracias, Génesis Abigail. Presente, Lick. Gracias, Génesis. Aleida Alejandra. Presente. Gracias, Aleida. Karen Ortiz. Presente, licenciado. Gracias, Karen. Stephanie Melgar. Presente, Lick. Gracias, Stephanie. Génesis Alexa. Presente. Hola, Génesis. Neisy Marlene. Neisy. Lick, a Neisy no le da el micrófono, pero sí está en la clase. Muchísimas gracias por avisarme, compañera. Gracias, María. Presente. Gracias. Sofía Pineda. Presente. Gracias, Sofía. Rodín Ruiz. Presente. Hola, Rodín. María Fernanda Romero. Presente. María Fernanda. Catherine Sofía. Presente. Hola, Catherine. Gracias. Diana Nicole. Presente. Gracias, Diana. Y Ana Sofía Zelaya. Presente. Muchísimas gracias, Ana. Solo déjame corregir algo. Perfecto. Bueno, estimados, estimadas, entonces con eso terminaríamos la clase de hoy. Les agradezco profundamente por acompañarnos, les agradezco mucho por ser puntual y prácticamente una asistencia perfecta la que tuvimos el día de hoy. Así que bien, a partir de la otra semana ya terminamos la parte, bueno, sigue siendo técnicamente propedéutico porque vamos a ver normas APA de la forma más amigable como sea posible. Entonces, no se preocupen, vamos a ver cómo nos va. Todos estamos aprendiendo. Yo mismo cuando hago un trabajo tengo que estar con el manual abierto porque hay un montón de cosas que se me olvidan, no me las sé de memoria, tengo que estar viendo el manual. Pero bueno, vamos a ver entonces la otra semana. Mientras tanto, tengan una feliz noche y no nos vemos hasta el lunes, así que feliz fin de semana. Así que todos se cuidan, todos y todas. Nos vemos, Lick. Gustavo. Gracias. Nos vemos. Feliz fin de semana, Lick. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de Cuídense. todos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.